GM Project presenta Historia bajo sospecha, las rutas del tiempo. La Casa Plantagenet. Inglaterra no era aún la Inglaterra que conocemos. Era una tierra fragmentada, de reyes sajones, de juramentos frágiles y de un trono disputado por la ambición. Año 1066. Tras la muerte de Eduardo el Confesor, el vacío de poder no tardó en convertirse en conflicto. Un hombre tomó la corona, Haroldo II de Inglaterra. Pero al otro lado del canal, alguien no estaba dispuesto a aceptarlo. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, afirmaba que ese trono le pertenecía por derecho. No como un deseo, sino como una deuda, y entonces reunió una flota, cientos de barcos, miles de hombres, caballos, acero y fe. El viento cambió, y con él la historia. Las costas de Inglaterra vieron llegar algo más que un ejército. Vieron llegar un nuevo orden. La batalla decisiva tuvo lugar en un campo que siglos después aún lleva su nombre: Hastings. Allí, en el año 1066, dos mundos chocaron. Los sajones resistieron con firmeza, pero los normandos trajeron algo distinto: disciplina, estrategia y una visión de poder más implacable. Cuando el polvo se asentó, Haroldo II de Inglaterra yacía muerto, y con él una era entera. Guillermo no solo ganó una batalla, ganó un reino
Pero lo que vino después no fue simplemente una coronación. Fue una transformación total. Castillos comenzaron a elevarse sobre la tierra conquistada, como recordatorios de quién mandaba ahora. El idioma cambió, las leyes cambiaron, la nobleza fue reemplazada. Inglaterra había sido reescrita. Y aunque los Plantagenet aún no habían llegado, el mundo que los haría posibles acababa de nacer. Porque antes de los reyes que gobernarían con intrigas, guerras y sangre, hubo uno que abrió la puerta, y esa puerta nunca volvería a cerrarse. Pero conquistar no era gobernar. Guillermo ahora tenía un reino hostil, una tierra que no lo sentía propio. Y respondió como sabía, con control absoluto. Castillos, no como símbolo, sino como herramienta. Fortalezas de piedra surgieron en puntos clave, dominando caminos, ciudades y voluntades. Cada torre era un mensaje. Resistir tenía consecuencias, pero no fue suficiente. Guillermo necesitaba saberlo todo. Así nació el Domesday Book, un registro minucioso de Inglaterra. Tierras, riquezas, hombres. Nada quedaba fuera, nada escapaba. Era poder convertido en información. Y con eso vino el siguiente cambio. La tierra dejó de pertenecer a los sajones. Fue entregada a señores normandos, hombres leales al nuevo rey. La vieja nobleza desapareció. En su lugar, una nueva élite, extranjera, militar y absolutamente dependiente del trono. Inglaterra ya no era un reino dividido, era una estructura, un sistema, centralizado, vigilado, controlado. Y ese sistema no moriría con Guillermo, porque lo que él construyó no fue solo un reinado, fue una base. La base sobre la que décadas más tarde una nueva dinastía tomaría el control. Una dinastía que no solo heredaría Inglaterra, sino que la expandiría, la tensaría y la llevaría al límite. Los Plantagenet ya estaban en camino.
El sistema ya estaba en pie, pero ahora alguien iba a llevarlo mucho más lejos. Año 1154. Un nuevo rey asciende al trono, Enrique II. No era un conquistador como Guillermo. Era algo distinto, un estratega, un constructor de poder. Porque su reino no terminaba en Inglaterra. Se extendía por media Europa, Normandía, Anjou, Aquitania. Territorios unidos no por bandera, sino por herencia, alianzas y ambición. Había nacido lo que hoy conocemos como el Imperio Angevino. Un dominio vasto, fragmentado, pero gobernado por una sola voluntad. Y Enrique lo entendía. El verdadero poder no estaba solo en la tierra. Estaba en la ley. Reformas, tribunales reales, jueces itinerantes, un sistema que comenzaba a imponerse sobre señores y costumbres locales. Por primera vez, el rey estaba por encima de todos, incluso de la iglesia, y ahí comenzó el conflicto. Thomas Becket, amigo, aliado, arzobispo de Canterbury. Pero también un obstáculo. Cuando Becket defendió la autoridad de la iglesia por encima del rey, la tensión dejó de ser política y se volvió personal. Hasta que en 1170, 4 caballeros actuaron. Una catedral, un asesinato y un mensaje que resonó en toda Europa. Enrique había construido poder, pero también había cruzado un límite. Y sin embargo, el sistema no se detuvo, porque los Plantagenet no eran solo un linaje, eran una maquinaria. De ley, de guerra, de control. Y lo que Enrique inició, sus herederos lo convertirían en leyenda y en tragedia. Pero antes de los reyes, hubo una mujer, Leonor de Aquitania, hija de los duques de Aquitania, heredera de una de las regiones más ricas y extensas de Europa, un territorio que abarcaba casi 1/3 de Francia. No era solo nobleza, era poder real, primero reina de Francia, después reina de Inglaterra, y en ese movimiento cambió el equilibrio de todo un continente. Porque al unirse con Enrique II, sus tierras no se perdieron, se sumaron. Y así nació un dominio que ningún rey inglés había tenido jamás. Pero el poder nunca es simple, ni estable. Leonor no fue una figura pasiva, participó, influyó, y cuando fue necesario, se enfrentó incluso a su propio marido. Porque lo que estaba en juego no era solo un trono, sino una herencia. Sus hijos crecerían en ese mundo de tensiones, de ambición, de disputas internas, y entre ellos, uno se convertiría en leyenda. Ricardo, el guerrero, el rey que prefería la guerra a la corona. Las cruzadas lo transformaron en mito. Su nombre recorrió Oriente, su figura, Europa, pero Inglaterra quedó en segundo plano. Gobernada a la distancia, sostenida con impuestos, porque el rey estaba lejos, demasiado lejos. Y cuando cayó, todo volvió a cambiar. El poder pasó a su hermano, Juan, y con él la fragilidad se hizo evidente. Perdió territorios, perdió apoyo, perdió autoridad. Los mismos cimientos que habían sostenido el imperio comenzaron a resquebrajarse. Los nobles se rebelaron. Y esta vez, el rey no pudo imponerse. Tuvo que ceder, aceptar límites,
Aceptar que el poder ya no le pertenecía por completo, porque lo que los Plantagenet habían construido con guerra, alianzas y sangre, empezaba ahora a enfrentarse a algo más peligroso: sus propias grietas. El golpe ya había sido dado, pero la herida seguía abierta. Juan había cedido. Pero nadie confiaba en su palabra. La tensión no terminó con la firma. Se transformó en guerra. Los varones no querían promesas, querían control, y cuando el rey intentó recuperar su poder, Inglaterra volvió a arder. Castillos sitiados, alianzas rotas, un reino dividido contra sí mismo. Por primera vez, la corona no era el centro del orden, era el problema. Y en medio del caos, un giro inesperado. Un príncipe extranjero fue invitado a ocupar el trono. Luis, hijo del rey de Francia. Porque cuando el poder se quiebra, hasta lo impensado se vuelve posible. Pero la historia no terminó ahí. Juan murió en medio del conflicto, y el trono pasó a su hijo, un niño, Enrique III, demasiado joven para gobernar, pero lo suficientemente importante para ser utilizado como símbolo. Y entonces algo cambió. Los mismos varones que se habían rebelado decidieron sostener la corona, no por lealtad, sino por necesidad, porque sin rey no había orden posible. La guerra se apagó, pero no por victoria, por equilibrio, un equilibrio frágil, inestable, donde el poder ya no era absoluto y la autoridad dependía de acuerdos. Los Plantagenet seguían gobernando, pero ya no dominaban como antes, porque el enemigo más peligroso ya no estaba afuera, estaba dentro del propio reino, y esa tensión no haría más que crecer.
El reino se había estabilizado, pero no estaba en paz. Enrique III gobernaba, pero gobernar no era controlar. Decisiones cuestionadas, impuestos impopulares, una corte desconectada de sus propios nobles. La tensión volvió a crecer, y esta vez tomó forma. Simón de Montfort no era un rebelde cualquiera. Era noble, era aliado, y ahora era líder. Exigía algo más que concesiones. Exigía participación, que el poder no fuera solo del rey, sino también de quienes sostenían el reino. El conflicto estalló. Otra vez. Guerra. Pero esta guerra no era por tierras, era por el control del gobierno. Montfort logró lo impensado. Capturó al rey, y con él en su poder hizo algo que cambiaría la historia. Convocó una asamblea, no solo de nobles, también de representantes de las ciudades. Por primera vez, el reino comenzaba a ser consultado. No era democracia, pero tampoco era monarquía absoluta. Era algo nuevo, algo inestable, pero irreversible. El poder ya no podía volver a ser lo que era. Aunque Montfort cayó poco después, en batalla la idea sobrevivió, porque una vez que el poder se comparte, es imposible devolverlo por completo. Los Plantagenet seguían en el trono, pero ahora ya no gobernaban solos.
El poder había cambiado. Se había fragmentado. Se había negociado. Pero no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Eduardo I ascendió al trono con una idea clara: restaurar la autoridad, no compartirla, imponerla. Era un rey distinto, frío, metódico, implacable. Entendía el reino como una estructura que debía obedecer, y comenzó por donde el control era más débil: Gales, campañas militares, castillos, dominio absoluto, piedra sobre piedra. Fue cerrando el territorio, pero no se detuvo ahí. Al norte, Escocia, un reino que no aceptaba someterse. Y entonces, la guerra, larga, dura, incompleta, porque Escocia no era fácil de dominar. Allí surgieron figuras que resistieron, hombres que transformaron la lucha en símbolo. Y aunque Eduardo logró imponerse en batalla, nunca logró dominar por completo, porque había algo que ya no podía controlar: la idea de resistencia. Mientras tanto, en Inglaterra el equilibrio seguía siendo frágil. El rey necesitaba recursos, y para obtenerlos tenía que negociar. Con nobles, con clérigos, con representantes. El mismo sistema que había intentado someter lo obligaba ahora a ceder. Eduardo fortaleció la corona, pero no pudo devolverla a lo que había sido, porque el mundo había cambiado. Y aunque parecía que el orden regresaba, en el fondo las tensiones seguían creciendo, esperando el momento de estallar otra vez.
El poder había alcanzado su punto máximo y también su límite, porque lo que los Plantagenet construyeron durante siglos no podía sostenerse sin fracturas. El rey ya no era absoluto, tenía que negociar, ceder, escuchar. Y en esa tensión constante, el sistema comenzó a desgastarse. Los conflictos dejaron de ser externos, se volvieron internos, familia contra familia, sangre contra sangre. El trono ya no unía, dividía. Así comenzó la última etapa, una guerra distinta, no por conquistar territorios, sino por definir quién tenía derecho a gobernar. La guerra de las dos rosas, dos símbolos, dos casas, un mismo origen, porque ambos bandos descendían de los Plantagenet. Era el linaje luchando contra sí mismo, años de traiciones, batallas, alianzas que cambiaban con el viento. Nada era estable, todo era disputa, hasta que finalmente llegó el desenlace. Año 1485, campo de Bosworth. Un rey cae, Ricardo III, y con él no solo termina una batalla, termina una dinastía. Los Plantagenet desaparecen del trono. Su poder, su legado, su historia quedan atrás, pero no se pierden, porque en sus siglos de dominio transformaron Inglaterra, moldearon sus leyes, redefinieron el poder, sembraron las bases de un sistema que aún perdura, demostraron algo inevitable, que ningún poder, por grande que sea, es eterno, y que incluso las dinastías más fuertes terminan cayendo bajo el peso de sus propias sombras.